Entonces, lo que tengan dudas, pues, por favor vayan desbloqueando su micrófono, preguntan y vamos bien, ¿no? Profe, generalmente para resolver un problema, primero son los grados de libertad, luego es la estequiometría y luego ya se resuelve la corriente o flujo, lo que se requiera. No, bueno, primero, antes que nada, tienes que analizar que la reacción química está balanceada. Si la reacción química no está balanceada, nada que hacer, ¿no? Entonces, primer paso, a ver que la reacción esté balanceada. Segundo paso, pues hacer, bueno, lo que hacíamos con solo balance de materia, ¿no? Hacer el diagrama, poner toda la información que tienes, ¿no? Y ponerla en la versión que te interese. En este caso, si hay reacción química, tiene que ser ya sea en moles totales o fracciones moles y moles de la corriente, una de las dos. Y entonces, bueno, ya que tienes tu diagrama y toda la información, ahora sí, grados de libertad, ¿no? Entonces, recuerden que los grados de libertad se calculan con lo que vimos de balances atómicos o moleculares o de avance de reacción, siempre y cuando en la caja que dibujen, por ejemplo, si es el global o si es el reactor, o si hagan más de un equipo que incluye un reactor, o sea, si hay un reactor presente en la caja que estén utilizando, tienen que hacerlo forzosamente por alguno de esos métodos, ¿no? Ya sea por atómico o molecular o avance de la reacción. Si están haciendo un balance, por ejemplo, de un mezclador o de una columna de destilación solita, lo siguen haciendo como lo habíamos venido haciendo con solo balance de materia, ¿no? Incógnitas menos ecuaciones y ya. ¿Sí? Y ya después ya se resuelve, ¿no? ¿Alguna Gracias. pregunta? Yo ¿Nada? tengo una duda. El extent of reaction, ¿de qué depende? ¿Cómo que depende? O sea, a veces tenemos como la E rara y Ajá. un subíndice 1 y a veces tenemos más de una, pero no sé. Bueno, eso depende del número de reacciones que tengas. Si solo Ok. tienes una reacción química, solo habrá un avance de reacción. O sea, es un avance de reacción por reacción química. Ok, gracias. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo que hicimos con los clorobencenos, que había 4 reacciones, si lo hacen por avance de reacción, pues hubiera habido cuatro avances de reacción, ¿no? Ok, Por reacción. gracias. ¿Más dudas, chicos? Yo tengo otra duda. Pues, El valor teórico, o sea, cuando sacamos un valor teórico de cierta molécula o átomo, se refiere a cuando cuando el átomo reacciona totalmente, o qué sería en sí el valor teórico a ver, cuando sacamos eso. ¿cuál? ¿Otra vez me repites? Ajá, o sea, cuando sacamos el valor teórico, ¿El pues valor teórico de qué? de alguna molécula que dice que es reacción teórica o algo así, cuando reacciona teóricamente. Ok. Eso es, sí, ahí consideras que es estequiométrico, ¿no? Entonces, que todo va a reaccionar. Ok, que ocurre al 100% y de ahí hacemos como si es el 60 o así. Ujú. Ok. Por ejemplo, si haces, por ejemplo, el oxígeno teórico en una reacción de combustión, lo que Ujú. estás calculando es el oxígeno que requeriría para que todo el combustible reaccione al 100% en reacción completa de combustión. Ok. Sí, gracias. Nada. Pero bueno, yo también, o sea, de esa parte, o sea, como por ejemplo te dice el oxígeno teórico y así, pero, o sea, ¿cómo sabes qué otros como elementos tomar? O sea, porque como que toma los otros, o sea, como que no sé, como que toma, o sea, si es aire y luego aparte entra, no sé, como oxígeno y hidrógeno, toma el oxígeno y el hidrógeno y los convierte como a O2, o bueno, no sé, no, bueno, los convierte a otra parte del aire o así, o sea, no entiendo bien cómo hacer eso. Híjole, ahí creo que necesitaría un ejemplo en particular, pero creo que lo que estás diciendo es que, por ejemplo, hay a veces, y tal vez no recuerdo bien si les puse uno de esos en la tarea, que el oxígeno los combustibles a veces traen oxígeno dentro del Ujú, por ejemplo, si quemas metanol, por ejemplo, pues tiene oxígeno, ¿no? La misma ujú, estructura molecular del compuesto tiene oxígeno. Entonces, cuando ujú. estás haciendo los balances de cuánto oxígeno queda al final, pues si haces el balance de oxígeno, necesitas tomar en cuenta todo el oxígeno, tanto el que entra por el aire como el que entra el que entra por el combustible. Ok. Supongo que te refieres a eso.
Pues es que no sé, porque, o sea, en uno que hicimos, o sea, me acuerdo que, o sea, como que te pedían, no sé, como el oxígeno y agarraba como, no sé, metanol y, o sea, otras cosas que no tienen oxígeno y las convertía como que hacía con base a la ecuación, como que hacía la conversión hacia oxígeno. Ok, bueno, claro, Para el sí, teórico, ajá, para el teórico. por ejemplo, o sea, con el nitrógeno es muy fácil hacer esa parte, ¿no? En combustión, porque el nitrógeno no reacciona Ujú. en las combustiones, ¿no? Asumimos que no reacciona. En las combustiones reales sí reacciona, pero en balance de materia asumimos que no reacciona. Entonces, cuando haces la reacción química, pues si estás diciendo que el nitrógeno no reacciona, pues sabes que todo el nitrógeno que entre tiene que salir. Ujú. Si tienes, por ejemplo, características de los gases de salida, lo cual incluye el nitrógeno, puedes sacar de ahí, a partir del nitrógeno que sale, puedes sacar cuánto aire tuvo que entrar, ¿no? Porque sabes que la corriente de aire es el 0.79%, ¿no? De la corriente de aire, y entonces, pues, si calculas la cantidad de nitrógeno al final, pues haces la operación y despejas M0, ¿no? Ok. O sea, dame un segundito y te hago Ajá. para que sea A más ver. claro. Creo que de hecho aquí teníamos un ejemplo. Vamos a ver. Sí, creo que yo también tenía. Lo hemos visto en una clase. Espérame un segundito. A ver, entonces teníamos algo similar a esto, ¿no? Donde voy a poner a los nuevos comentarios, le voy a poner... Voy a poner rojo, ¿no? Entonces, si se fijan en el diagrama, tenemos aquí N3, que es con los números de moles de CO2, ¿no? Digo, los números de moles de nitrógeno, perdón. ¿Sí? Entonces, si podemos, o sea, si podemos calcular ese número a partir de relaciones, podemos obtener la cantidad de oxígeno que se tenía al inicio, ¿no? ¿Sí? Porque sabes que la entrada es 79% nitrógeno, ¿no? Ujú. Entonces, pues 0.79 por N0, que es el número de moles que entran, pues tiene que ser igual a N3, ¿no? En este caso. Entonces, si conoces N3 a través de alguna relación, pues ya puedes conocer N0, ¿no? ¿Sí? Sí, o sea, pero es que en el último que hicimos calculamos creo que el porcentaje de exceso de aire, en el último que hicimos, y ahí, o sea, venía como, Es el a último. ver, es que es lo que ahí estaba Bien. viendo, si yo tenía como uno. O sea, es que acá lo hicimos diferente, porque la información que teníamos en este problema era el porcentaje de conversión, este de acá, 90% de conversión, del etano, del C2H6. Ujú. Entonces asumimos una entrada de etano, 100 moles de etano, y entonces para obtener el número de moles de oxígeno teórico, pues haces esta relación que está acá arriba, ¿no? En medio. Donde dices que el número de moles de oxígeno teórico o estequiométrico, creamos que eso es cuando tienes la reacción, o sea, que todo el combustible reacciona, ¿no? Ajá. Ah, Entonces, ok. Entonces, ¿no? por ejemplo, si yo quiero hacer como del O2, entonces siempre lo voy a tener que hacer como de los otros elementos que no estén dentro del aire. O sea, por ejemplo, o sea, lo que tengo duda es por qué agarramos los 100 moles de C2H6. O sea, eso, o sea, como, Esto ¿cuál? es que esto es por definición de cuál es el oxígeno teórico, ¿no? El Ajá, oxígeno teórico es el oxígeno necesario para que todo el combustible reaccione al 100% en reacción completa. ajá, Tenemos las reacciones químicas acá abajo, ¿no? ajá, Esta de acá es la completa, ¿no? La primera, la que produce ajá. solo CO2 y agua. Ok. Entonces es la reacción completa y luego asumimos que todo el combustible que entra, o sea, los 100 moles, reaccionan, ¿no? Ujú. Entonces ahí tienes tus 100 moles de entrada, ¿no? Y Ok. luego
Eso, pues, por las relaciones estequiométricas, porque el oxígeno está entrando necesita 7 medios de oxígeno por Ok. cada mol de teno, ¿no? ¿No? Entonces, Ajá, ¿y por qué nos tomamos la reacción de abajo, por ejemplo, la de 5 medios? porque esa es la reacción incompleta donde se genera CO en vez de dióxido de carbono. Profe, yo también tenía duda en eso, porque, o sea, con incompleta, ¿qué hicimos en el proceso? En este problema en particular, lo que hicimos es que nos dice que aquí abajo del 90% hay un 25%, ¿no? Que dice que de lo que reacciona del etano, CO6, 25% de lo que reacciona se va a CO, o sea, se va a la reacción incompleta. Mientras que el 75% se va a la reacción completa, que es la que forma dióxido de carbono y agua, ¿no? Pero incompleta se refiere a que, o sea, a que no reacciona como todo y no a No. que... Ok, es que ahí de la infografía que les dejé acerca de combustión, ¿no? Entonces ahí una de las preguntas es que ¿cuál es la diferencia entre reacción completa e incompleta de combustión? Entonces, la diferencia entre una y la otra, la única diferencia que hay, es que en una sucede la oxidación completa del combustible, en este caso, o sea, por eso es que se forma CO2 y agua, porque ya no hay nada más que oxidar, ¿no? El carbono que estaba en el C2H6 se oxida completamente hasta dióxido de carbono. Y en las reacciones incompletas no hay suficiente oxígeno para que suceda la reacción completa y entonces solo se puede formar monóxido de carbono. Entonces ya de ahí, ¿cuál es la proporción que se va hacia una reacción o hacia otra? Pues depende de muchos factores, ¿sí? Pero esa es la definición de completa e incompleta. Ok, pero es que no acabo entendiendo bien por qué nada más agarra la de 7 medios y no la de abajo de 5 medios, pero la de 7 medios porque es la que reacciona o cómo? No, porque es una reacción de combustión completa. ¿Es una reacción de combustión completa? Ajá. O sea, entonces la definición de oxígeno teórico es cuánto oxígeno se requiere para que todo el combustible reaccione completamente, ¿no? O sea, en combustión completa. O sea, es decir, que solo produzca dióxido de carbono y agua. Entonces, eso por definición, así está definido el oxígeno teórico. Entonces solo vamos a agarrar el oxígeno de la combustión que va a ser completa. Para calcular el oxígeno teórico, sí. Y eso lo dice, o sea, el enunciado, que solamente la primera ecuación es la que es como combustión, reacción, no, combustión completa. No, eso no lo dice, eso no, esa parte es de teoría, justamente por eso es que les había dejado la infografía. Ah, pero es que todavía no acabo entendiendo por qué el de arriba, o sea, por qué los 7 medios. Pues porque esa es la reacción completa, la reacción completa de combustión tiene 7 medios de oxígeno para que todo el combustible pase a dióxido de carbono. Esa es la relación estequiométrica que existe en la reacción completa de combustión. Ok, ¿Sí? sí, no sé. No. Y bueno, tengo otra duda, o sea, para sacar como, habíamos visto otros como selectividad o rendimiento, todas esas cosas que aquí no las como desarrollamos mucho, pero en la tarea luego las pregunta, como que no entiendo muy bien. Bueno, pues es que esa parte cuando vimos la presentación de reacción química, Ajá. que de hecho está ahí en Blackboard, pues lo que vimos son algunos ejemplos y algunos problemas. Entonces, por ejemplo, dame un segundito, ¿dónde estaba eso de selectividad? Acá está, ¿no? Entonces, en este caso, hay una selectividad entre uno y el otro. Entonces, la selectividad, después de que calculábamos todo, ¿no? Llegábamos a esta parte de aquí abajo, ¿no? Esto de acá. ¿Sí? Entonces, la selectividad es una relación entre los productos. Pero no estamos viendo nada, No profe. se ve, profe. ¿Ah, no? se ve. No, Ah, perdón. Disculpen. sí. Dejen regreso. Entonces. Esta, ¿no?
Entonces, esto que seleccioné aquí abajo fue un problema, ¿no? Entonces, donde teníamos dos reacciones químicas, déjame regresar al problema. Teníamos dos reacciones químicas, ¿no? Para el mismo compuesto, pero que luego reacciona con hidrógeno, ¿no? Entonces, reacción 1 y reacción 2. Entonces, nos preguntaban la selectividad entre el etileno, que es el C2H4, y el metano, ¿no? Está acá la pregunta, ¿no? Tremenda fea letra. Digo, feas rayas. Está acá, ¿no? Entonces nos preguntaba la selectividad. Entonces, después de que resolvimos el problema, llegamos a esto, ¿sí? Entonces, llegamos a obtener el número de moles de cada uno de los compuestos al final de la reacción química. Entonces, lo que teníamos era 40 moles, 40 moles de C2H4, que era lo que quedaba al final, y 5.2 moles de metano. Entonces, la selectividad dependerá de qué es lo que te lo estén pidiendo. En este caso, te estaban pidiendo la selectividad del compuesto principal, del producto principal, que es el C2H4, sobre el producto no deseado o subproducto, que es el metano. Entonces, ahí es una relación entre ellos dos. Entonces, la división entre los moles que salieron y los moles que salieron del producto principal, entre los moles del producto secundario, y eso ya te da una relación, que es esta de aquí abajo, ¿no? Que son 7.7 moles de etileno por cada mol de metano. Entonces, por lo general es como una división, ¿no? Sí, es una relación entre dos cosas. Y la otra parte, lo del rendimiento, creo. El rendimiento es una regla. Bueno, rendimiento es lo que nosotros hemos estado viendo todo, casi todo el tiempo, ¿no? En esta de acá que les estaba presentando. En esta de acá, pues la conversión por rendimiento de la reacción era el 90%, ¿no? Entonces, hay dos tipos de rendimiento diferentes. Uno que se llama, digamos, el rendimiento global, que es del proceso completo, ¿no? O sea, tomando en cuenta todas las operaciones unitarias dentro del proceso global. Entonces, ese es el rendimiento global o general, digamos. Y existe el rendimiento en, ¿cómo se llama? El rendimiento en un paso, se llama. Entonces, el rendimiento en un paso, habitualmente lo que hacemos en reacción química es circular reactivo que no reaccionó. Entonces, en un paso, a lo que se refiere es nada más de la entrada a la salida del reactor, qué porcentaje sí reaccionó, ¿no? Y pues suelen ser porcentajes muy diferentes. Por ejemplo, les decía que para el proceso Haber-Bosch, que es el para producir amoníaco, pues decía que el rendimiento en un paso se vuelve como del 20% más o menos, depende de las condiciones. Pero el rendimiento global de la planta es como del 95%. Y eso también lo sabemos a través de una fórmula, ¿no? El rendimiento, pues es el número de moles, sí. Es el número de moles que reaccionaron dividido entre el número de moles que entraron, ¿no? ¿Entre el número de moles qué, perdón? El número de moles que reaccionaron entre el número de moles que entraron. Ok. ¿Se acuerdan de este proceso, no? De este de acá. ¿Está? Entonces, sí. Entonces, en este proceso, si les dieran, por ejemplo, el rendimiento de un paso, significa el rendimiento si solo toman en cuenta este reactor de aquí y nada más. ¿Sí? Entonces, digamos que este rendimiento es alrededor del 20%. Si toman el rendimiento del proceso global, que sería como, por ejemplo, hacer una línea aquí alrededor, ¿no? El rendimiento de esto es alrededor del 90-95%. ¿Sí? Entonces, el de 20% es en un paso, el otro es el global. Porque el que suele salir de experimentos de laboratorio, pues es este 20%, ¿no? Porque se hace un experimento y listo. En la planta, como se recirculan gases, etcétera, pues es cambio, ¿no?
¿Más dudas, chicos? Yo tengo también otra duda. O sea, cuando dice como 90% de conversión o así, por ejemplo, como que luego como que quitamos, es que no lo entiendo muy bien porque dice como 90% de conversión y como que multiplicamos nada más como el 10% restante por como lo que entra. No, Pues ajá, no, lo que sale. es que ahí depende de lo que estés queriendo ver. Por ejemplo, Ajá, o sea, como en que no. esta reacción de acá, Ajá, sabemos que reaccionó el 90%, ¿no? ajá, ¿Cierto? sí, Entonces, si quieres calcular lo ajá, que sobró de, por ejemplo, de C2H6, pues ajá. entonces tienes que hacer lo que sobró es el 10%, ¿no? Porque el 90% reaccionó. Entonces, lo que no reaccionó es el 10%, ¿no? Ok, entonces, o sea, por ejemplo, para el N1 multiplicaría como ese 10% por la primera parte, o sea, Acá como está, ¿no? Esta que ¿dónde estoy está? señalando aquí. Es Ah, esta. ok. N1 es igual Ah, al 10% que no reaccionó por lo que ajá. entró, por los 100 moles que entraron. Ah, ok, ya entendí. Y eso Ah, es igual lo Siempre que es por lo sale. que no reaccionó. O sea, si me dijeran 85, entonces agarro mi 15%. Pues es que hay que ver el problema en particular, ¿no? Pero sí, habitualmente si te dicen que hay una conversión del porcentaje que sea menor a 100, pues entonces quiere decir que el 100 menos ese porcentaje es lo que no reaccionó. Y es lo que usamos en nuestros cálculos. Sí, ¿no? Para calcular el número de moles finales del reactivo. mm, ¿Más dudas, chicos? o sea, también cuando les piden calcular como el exceso de aire o, no sé, el rendimiento, alguna conversión o otras de esas cosas también se toman dentro del balance, ¿verdad? O sea, bueno, los grados de libertad más bien, ¿no? No, o sea, necesitas los grados de libertad para saber si lo puedes resolver. Pero, o sea, los grados de libertad vienen como varias partes y hay una parte que son como otras ecuaciones. Y Ajá. esas otras ecuaciones, o sea, tomamos, si, o sea, por ejemplo, cuando tomamos, ahí, o sea, por ejemplo, el exceso de aire o así. Ok, pues esa es información extra, ¿no? Entonces, sí, por ejemplo, si te dicen el rendimiento de la reacción o la combustión, pues esa es una ecuación, no es una relación extra que se puede poner Ajá, como una ecuación, ¿no? ok. Si te dicen que alguno de los reactivos no reaccionó, pues eso va a una especie que no reacciona. Si te dicen que hay una relación entre dos de los productos, como por ejemplo podría ser la selectividad entre dos productos, pues esa es otra ecuación extra. Y así sucesivamente, o sea, ahí sí depende muchísimo del problema en Del particular, problema. Ah, ok, va. ¿no? Yo tengo una duda, profe. En un problema de la tarea nos pide que lo hagamos como, resolvamos por atómico y luego lo saquemos por extended de reaction. Ujú. Y lo hice, o sea, él tenía carbono, hidrógeno y bromo. Entonces ya hice el balance de carbono, hidrógeno y bromo. Ujú. Ya tenía 3 incógnitas y pues despejando me salieron, o sea, yo quería obtener las fracciones molares de la corriente 1 de bromuro de hidrógeno ¿qué? ¿Es acetileno? Etileno. Y cuando resolví sistema de ecuaciones, me salieron en moles, o sea, me salieron corrientes molares. Entonces, como vi que me salieron números muy grandes, saqué la corriente molar de lo que entró de HBr y lo que entró de etileno, lo sumé y lo dividí entre uno para sacar mis fracciones, pero siempre me va a salir así, o sea, cuando despeje mis ecuaciones por medio ¿cómo? Por el medio atómico, me van a salir los flujos molares y luego tengo que sumarlos y dividirlos para sacar mi fracción. No, pues depende de cómo plantees tu problema, porque Pues nada más realice como flujo por fracción, por el número de átomos que tengo y así los hice. no, pues a lo que me refiero es que si tú tienes el sistema definido como en este caso, en este problema,
donde lo que tú defines es el número de moles de cada uno de los componentes. Pues sí, como la incógnita es el número de moles del componente, lo que vas a obtener es el número de moles, ¿cómo se llama? Un flujo molar. Pero si tú lo que defines, si tú definieras ese mismo, pero con fracciones, pues entonces obtendrías otra cosa. Déjame alguna página nueva para ponerlo, ¿no? Es que en el problema, o sea, en el problema ya me daban las fracciones molares de la corriente 2. Y te pedían las fracciones molares de la corriente 1 y la corriente 2, porque la corriente 1 hicimos... Ah, ya te la daban. Por eso, Entonces no pero, entiendo... o sea, lo que voy es que sí, depende de cómo tú describas tu diagrama. Si tú aquí lo que haces es que pones N2 y las fracciones, es decir, la fracción del CO y la fracción del CO2 y la fracción del C2H6 y etcétera. Tus incógnitas van a ser estas de acá. Y entonces lo que vas a obtener cuando resuelvas el problema, pues será N2 y serán esas X. Entonces depende de cómo esté planteado tu problema. Y de las dos maneras se puede resolver. ¿Sí? Todo dependerá de cómo plantees tu sistema. ¿Alguna otra duda, chicos? O sea, yo tengo otra duda de que, o sea, en cuanto a, por ejemplo, lo que entra, o sea, sí entiendo que es, por ejemplo, N1, o sea, bueno, no sé, y tantos números de moles y así, pero, o sea, ¿cómo sé cuando a veces son como moles y a veces es como o sea, como las composiciones dentro de algún mol? O sea, cuando es, o sea, lo que acabas de poner como N2 es igual, ajá, ¿mande? O sea, que cuando pones fracciones o número de moles. Ajá. O sea, por ejemplo, cuando pones como, o sea, lo que acabas de poner como N2 y dentro de ese N2 está lo que es no sé, CO2, CO y el otro, o lo separas como, no, realmente entran como moles de CO, luego por aparte entran moles de CO2, o sea, Vale, pero entonces, bueno, entonces, depende de cómo quieras tú plantear tu problema y de la información que conozcas de tu sistema. Por ok, ejemplo, si tú no tienes información de la composición de salida, como en el ejercicio que está puesto en la pantalla, ajá, entonces ahí conviene ponerlo en número de moles totales. Pero si tienes ah, información de la corriente, como por ejemplo en el caso del aire que está ahí mismo puesto en la corriente N0, si tienes información de la composición, pues usas el número total de moles de esa corriente y las fracciones que tienes. Habíamos hecho otro problema donde tenían, en este, por ejemplo, ¿no? En el de los clorobencenos, lo que teníamos de una corriente era, ya conocíamos la composición de toda la salida. Conocíamos cuántos H6, cuánto clorobenceno, cuánto diclorobenceno, etcétera. Conocíamos la composición de cada uno de ellos. Entonces ahí no conviene poner el número total de moles de cada uno, sino más bien un flujo de la corriente y las fracciones de esos compuestos. ok, La verdad es que de las dos maneras sale. O sea, el problema se puede resolver utilizando ya sea número de moles totales o fracciones molares. El único problema será, pues, o sea, digamos, qué tanta talacha lleva detrás resolverlo por un lado o por el otro. ok, va, Si ya tienes la composición molar, mejor utilizar un número de moles en la corriente, bueno, flujo molar y fracciones. ok, vale, gracias. ¿Más dudas, chicos? Vale. Oigan, nada más una duda para ver si sí me parezco o no. ¿Alguien va a ir mañana al Starbucks de 11 a 1? Yo sí voy, profe. Yo sí voy, profe. Ok, vale, entonces ahí estaré. ¿En qué Starbucks? Carla también va, profe. En el del Ciudad de México, o sea, el que está ahí frente al De la TEC Comer. del Ciudad de México. Es el único horario de 11 a 1. Pues sí, ese no es el único que yo puedo. O sea, digo, voy a tener todavía las asesorías normales de siempre, de miércoles y jueves, pero así presencial, pues puedo mañana y no tan fácilmente los demás días.
Ok. El miércoles es de 11 a qué, perdón. Vamos a ver. Ok, gracias. Bueno, ok, entonces bueno, nos vemos mañana los que lleguen y listo. Ok, bueno, entonces pasaremos al tema de composición, ¿cómo se llama? Déjame cerrar esto. De multicomponentes. Ok. Entonces, y ya bonita asesoría en español, pero pues, ahí les va en inglés. Profe, nada más una duda, o sea, pero ese es para un problema. O sea, es que en una me preguntaban como, ¿qué? O sea, como los moles, pero del gas que estaba como húmedo y del gas que estaba seco. Pero eso existe como una como forma para saber qué porcentaje está húmedo y qué porcentaje está seco. Pues lo único que tienes que, o sea, ahí también apegarse a la definición que habrán visto para la energía. Las fracciones en base seca o sin agua son justamente tomas los moles de los gases sin contar el agua. Entonces haces tus fracciones con esos valores. El número total de moles será la suma de moles de gases que no son agua. Y entonces pues haces tus fracciones como si fueran secos. Y en base húmeda es tomando el agua en consideración. Entonces, el número total de moles será el número de moles totales de gases más los de gas. Ok, va, sí. Va, vale, gracias. Bueno. Un segundito. Okay, so today we're going to see multi-phase systems. In this system, what we have is an equilibrium or two different phases in conjunction. For example, a gas phase and a liquid phase is the most often, but of course we can have solids and gases and liquids and liquids that are unmiscible and so on, right? So these kind of systems are important because we use them to do separations and to do different processes, okay? So we're going to start by knowing what is a phase diagram, okay? I suppose that you have seen a diagram like this one before. This one is a diagram of pressure against temperature, right? For, in this case, a pure component that is water. Okay? So in here we have different equilibrium lines, okay? These straight lines we have here, and here, and here are, well, equilibrium lines, right? So here we have the pressure on the left side. So we have the pressure, the lowest pressure in the, here, 0 millimeters of mercury, and it goes up, right? And temperature, right, from 0 to something else, to some higher temperature, okay? This is in Celsius right now, okay? So in this, we can see where do we have different phases. For example, the vapor phase, the liquid phase, and the solid phase state, right? So, for example, if we have pressure of 760 millimeters of mercury, that is 1 atmosphere, and we draw a line there, we're going to find, we can find, for example, the fusion point, the fusion temperature, right, where we change from liquid to solid. And of course, this temperature for water, if we are at 1 atmosphere, we should have, that is, well, 0 Celsius, right? Okay. And then, of course, if we have, for example, a temperature around 25, let's say that we are around 25, and we want to change this. Well, let me use the one that is already drawn. If we're in the point C over here, that means that we have a liquid, just a liquid, right? So what happens if we want to have a vapor, a water vapor, right? So we have two options. One option is to raise the temperature. That is what we do in the kitchen, and almost always, because having constant pressure is easier than to have constant temperature. And then we raise the pressure, the temperature, and we're going to reach point D, where
is the boiling point of water, so 100 Celsius, right? And at that point, well, we're going to start seeing bubbles, right? Well, bubbles on the liquid, and then it's going to start boiling. So every molecule of water is going to go to gas phase, or in this case, vapor, right? Okay, so this is how we look at these drawings. And there are a couple of points that are very important. The first one is the critical point over here on the right, the critical point. So that critical point means that after that particular point, and for water is at 218.3 atmospheres and 374.3 Celsius, after that point, doesn't matter what we do to the pressure, we can't condense the substance, the water, right? So we're going to have a gas, right? Only a gas. It can't be condensed at any pressure that we have. Okay, so higher than 374.3, we can have any condensable states of the water. Okay, so that's an important point, and it's used, for example, to run electrical plants. We produce a vapor that is beyond the critical point of water, and that vapor has a lot of energy because, well, it has a lot of kinetic energy inside of it, so we can transfer it as heat or to move a turbine and obtain electrical current. Okay, so that's one of the more important points. And the other one, it's over here, it's in the intersection of the three lines. That is called the triple point. In that particular place, all the water, you can find the water in the three states, right? You can find in solid, liquid, and vapor at the same time. As when you boil water, you have, if you boil water and you're at this point, you see vapor and liquid at the same time because everything boils and water and liquid water. Well, in this case, in the triple point, what you see is the three states at the same time. You see liquid and bubbles and ice at the same time. Okay, so it's pretty crazy, the viewing of that thing, and it's pretty interesting. Okay, and that triple point, well, it's completely defined. Right? There is only one triple point in all the diagram, and it's, for example, for water, it's at 4.58 millimeters of mercury, so high vacuum, and at 0.0098 Celsius. Okay, that's the only point where you can find all the three states at the same time. And of course, for each component or each different molecule, this thing happens, it changes, right? It changes because, well, each molecule behaves differently, and the interactions between each molecule of the compound is different. So other important things, well, let me show you a diagram. Let me erase all these things. Let me show you a process, okay, for, in this case, for water. Okay, so let's assume that we are in point A, right? In point A, we have, of course, just vapor, right? In point A, we only have vapor. Okay, so we're going to imagine a piston, okay? A piston is we have this thing that has weight on the system, so you can move it and to raise the pressure or to release pressure and so on, so we can change the pressure inside of the container. Okay, so at this point we're going to be at 20 Celsius and 3 millimeters of mercury, so vacuum. Okay, so then what we're going to do is to raise the pressure, right? We're going to start compressing this piston to produce pressure. And at some point, we're going to be moving from A to B. At some point, we're going to reach this equilibrium line, right? That is the liquid vapor equilibrium line. Okay? At that point, some of the water is going to start to condense into liquid water. That's why we have here liquid, right? And at that point, well, we're not going to change the pressure anymore. Well, you're going to be compressing, but the system will not allow you to change temperature or pressure, okay? And after a while, it depends on the strength of the piston and so on, you're going to find that the vapor that we had is going to be condensed into liquid, all of it, okay?
So now we have liquid over here, just pure liquid, just pure water. Okay, liquid water in it. Okay, so then we arrive, if we keep raising the pressure, we're going to reach to 760 millimeters of mercury, that is 1 atmosphere. Okay, and if you see the piston, it doesn't change too much, well, almost doesn't change the height of the piston, right? That is because liquids are more or less incompressible. So if we raise the pressure a little bit, like 1 atmosphere, for example, 5 atmospheres, the liquid doesn't change volume. Okay, the molecules are well tight together, so they don't change interactions too much. Okay, so we reach point C, and in this point C, we are at 20 Celsius and 700 millimeters of mercury, right? Then we're going to do another process. We are going to leave the pressure at a constant pressure, 760 millimeters of mercury, 1 atmosphere, and we're going to raise the temperature. Okay, so the temperature is going to be raising, and we have liquid and liquid and liquid, and then we're going to reach to point D. In point D, we're going to start seeing the formation of bubbles in the container, right? And that vapor, those bubbles, of course, they are at the boiling point of water, the normal boiling point of water. Normal means at 1 atmosphere. So the normal point of water is 100 Celsius. We knew that already. So at that temperature and pressure, the vapor is going to start producing, right? This is the boiling point, the boiling temperature. And then we convert all the liquid into vapor phase, okay? And if we keep raising the temperature, we're going to reach to heated vapor, in this case, for example, at 130 Celsius. And here, you see the difference in height from the piston. You have a considerable change in height, right? Change in the z-axis. This is because gases are compressible, okay? So they expand a lot if we change the temperature, okay? So in liquids, that doesn't happen. In vapor or in gases, it happens a lot, okay? That's the whole process, right? So depending on where we are on the diagram, we have different behavior of the matter. For example, water can be sublimate, right? That changes from solid to vapor. The only problem is that you need to be in this part of the diagram, right? Below the critical point. In all this part of the diagram, if you have solid water in that part of the diagram, you can sublimate water. You can sublimate water and compare it to gas or vapor without going into liquid phase. Okay. So one component or one molecule that can have that behavior normally is CO2. If you have been to a party or to a concert, you've seen the smoke for the lights to be more dramatic, and that vapor is made of CO2. Okay, in CO2, what we have is the triple point is around here, so 5.11 atmospheres and minus 56.6 Celsius. So below these conditions, so that means atmospheric conditions, if we have solid CO2, we can sublimate into vapor phase without going into the liquid, right? So that depends on the material of the component, of course. What is very stable instead of CO2 that is not stable at all, right? Depends on the molecular interactions of them. Okay, so these phase diagrams allow us to see what conditions we need to have different phases of one component in particular. Okay, so those are important. We're going to work with how mixtures and so on behave, so we can separate them or use them in unit operations. If you have any questions at any point of the presentation, please unmute your microphone and ask a question, right? Okay, so here we have a glass of water that got spilled on it. If we leave that water for
for a while, even if we are not at 100 Celsius, we're going to start seeing that the water evaporates, right? All the water is going to be, the glass table is going to be dry after a couple of hours. You can leave the water there. And that happens because, well, some of the molecules of water can escape to the vapor phase, even if it's in a liquid state, right? The average kinetic energy of the water, of the molecule water, they don't allow it to boil, right? We don't reach the 100 Celsius at 1 atmosphere, but they allow a couple of molecules to go into the gas phase. So we will have air, right? That water is going to be trapped in the air, and so on and so forth until all the water is gone from the table. If you have used acetone, you know that it smells a lot, right? If you open the bottle, you're going to smell the acetone in a couple of minutes. You're going to smell the acetone in all the room, and that happens too with perfumes, of course. Okay, so that is a property that is called volatility, right? And it has well, the physical property that changes volatility is the vapor pressure of the component. Okay, so here we have a diagram to for you to see the difference, right? For example, in evaporation, we don't have bubbles inside of the liquid, right? We don't have bubbles inside of the liquid, but either way we have evaporation, right? Some of the molecules can go into the gas phase. Depends on the compound. Of course, this is higher or lower. For example, acetone and perfumes have a higher vapor pressure than water. That's why they smell more, and that's why if you leave your acetone bottle open one day, it's going to be finished at the next day, right? So if we close this system, we will have sealed system with a cap on right here. Well, we're going to find an equilibrium between the molecules, right? So you're going to find that some molecules, well, it's going to start evaporating when you close the system, and after a couple of minutes, the gas phase, the phase that is here with air, is going to be saturated with molecules of water. The air can't contain all the water in the world, right? It can contain a certain amount. You can, for example, well, you can do an analogy with the solubility of a salt, for example. If you dissolve salt in water at let's say, at ambient temperature, you can dissolve just an amount of it. You can't dissolve 100 grams, for example. You can dissolve only 35.6 grams of sodium chloride in 100 milliliters of water. It's highly soluble, but it's not infinitely soluble, right? So that happens with gases and gases too, right? The air can contain some of the molecules of water, but not all of those. And when that happens, the system reaches an equilibrium where the molecules of water that are in the air return to the liquid phase, and some of the liquid go into gas phase, and so on. So we don't see a macroscopic effect of it, right? We see the same gas phase with the same composition, even if these molecules are going in the liquid and out of the liquid, and so on, right? This equilibrium, this vapor-liquid equilibrium is important for separations, like we're going to see later on. Okay, so we talked about the vapor pressure. Vapor pressure is a good measurement of how a compound behaves, right? Vapor pressure only depends on the temperature, on the system, not on the pressure, on the external pressure, only on the temperature. Okay, so as I said, the molecules in liquid have some kinetic energy, right? And the average kinetic energy, if we are in, for example, at 25 degrees with water, they don't have enough. The average kinetic energy is not enough to boil, right? But some of the molecules have enough kinetic energy to pass to the gas phase. And of course, if we raise the temperature, the average kinetic energy is going to raise too, right? Because we are
with raising the temperature, we're speeding up the molecules, and that means that the average kinetic energy is higher and higher and higher until we reach the boiling point. Okay, and in that, at that point, the average kinetic energy of the molecules is enough to overcome the ambient pressure, and this thing can boil. Okay, and that's where the substance boils. Okay. So like this one, we have evaporation, but we have some vapor pressure lower than the ambient pressure, and at some point, the kinetic energy is enough to start forming bubbles in every part of the solution, or in every part of the liquid, right? And at that point is where the average kinetic energy is equal to the atmospheric pressure in most of the time. 1 atmosphere, well, here in Mexico City, 0.77 atmospheres. Okay, so the vapor pressure, we define the boiling temperature as the point where the vapor pressure is equal to the external temperature. Okay, that's why in Mexico City, the boiling point of water is not 100 degrees Celsius, right? Because we have a lower external pressure, and if we have a lower external pressure, we're going to have, of course, we need less kinetic energy for the molecules to reach the boiling point. Okay, so that one. Okay, so how can we estimate the vapor pressure? There are a couple of ways. One of the best one is to use tables. Okay, and in that case, we're not estimating it; we're just obtaining it through a table. Okay, but if we don't have a table for that particular component, we can use an equation that is called the Clausius-Clapeyron equation. Okay, so in this equation, what we will relate is the vapor pressure, that is P asterisk, right? The natural logarithm of the vapor pressure is going to be equal to the delta H of vaporization. Okay, this is the amount of energy needed to go from liquid to a gas, for a different component, or for the current. That divided by RT. R is the constant, the general constant of the gases. Temperature is the temperature in absolute temperature in Kelvin, right? And B, that is a constant from one substance to another, right? This one is particular for each component, right? This is per component. Okay. Per component, right? So temperature and absolute temperature, even ranking or Kelvin. Sorry, this one. Don't pay attention to that one. Delta HB is the latent heat of vaporization, the heat needed to vaporize a mole of substance, and B is a constant that varies from one substance to another. Right? There are other ways. Okay, so this guy is Clausius-Clapeyron. I didn't find that picture. Well, seems like it. Okay, so that if you know the latent heat of vaporization and the vapor pressure at a single temperature, let's say T0, you can solve the Clausius-Clapeyron equation for B. And thereafter, you use this equation to estimate the vapor pressure at any temperature close to T0, right? The temperature that you use to obtain B. Okay? And if you have data on the vapor pressure and the temperature, you can plot the natural logarithm of the vapor pressure versus the inverse temperature, 1 over T, and determine first the slope, that is the latent heat of vaporization divided by the constant of the gases, and B, that is the ordinate in the origin, right? And B graphically by the method of least squares, right? Okay, so you can, if you have data on them, you can use them in different ways. There are other ways of estimating the vapor pressure. This is the one that we're going to use more often, the Antoine equation. Okay, the Antoine equation is an empirical equation that relates three different constants, A, B, and C,
for each compound we have a different set of constants, set of A, B, C, and the temperature, in absolute temperature too, because if not, the equation doesn't work, and relates it to the natural logarithm of the vapor pressure. We do the 10 base logarithm. We do the logarithm because these plots, they behave more or less like a straight line if we have the natural logarithm or the 10 base logarithm. Okay, so to use this equation, what we use is a table. Okay, this is table B4 of the book that we're using. I forgot the name right now. But that one, the one that is in Blackboard too. The Felder, sorry, the Felder. So in table B4, you have well, this caption of the table that explains how to use it, and you have the different constants for each component. Okay. So to use it, you will use this equation. You're going to find that the vapor pressure is going to be in millimeters of mercury. This is very, very important because the units are highly important. If you don't know the units, of course you can't do too much with it without a particular equation. Okay. What you do is, for example, if you want to find the vapor pressure of acetaldehyde at 25 degrees, well, you say that you have the 10 base logarithm of the vapor pressure of that particular component at 25 degrees. Then you substitute the data. Sorry, I didn't put the table here, but well, if you do it, it's going to be A is going to be 8.00552 minus B, that is 1600.017. Sorry, the temperature is in Celsius, it says in the table, divided by the temperature here in 25 degrees, plus the constant C. The constant C for the acetaldehyde is 21.809, right? And that is going to give you I. And that is the logarithm, the 10 base logarithm. Okay. So to find the vapor pressure at 25 degrees. Sir, C is always that number? Sorry? C is that number? C is always that number? No, depends on the component. Here you have it on the table, right? So you have the three thank you. Constants and whatever they say in the table, right? Okay. So you find that the vapor pressure, well, you have to do, you're welcome. You have to do 10 to the exponent of whatever you find, right? In this case, 2.9551, and the value that you find, that is 902, it's in millimeters of mercury, right? So that would be the vapor pressure of acetaldehyde at 25 degrees. Here, one thing important, for example, we know that the ambient pressure, well, at 1 atmosphere is 760 milliliters of mercury, right? So that means that this component, the acetaldehyde, at 25 degrees, well, it boiled already, right? Because the pressure is higher than the atmospheric pressure, right? So that's an important thing to notice there. And it's going to be in gas phase, of course. Okay, so another couple of things about this table. Here you have the range in Celsius, right? This range means that if you use the equation in that range, for example, for acetaldehyde, we have from -0.2 to 34.4 Celsius. If you use the equation in that range of temperature, the values are going to be close to correct, around 5% of error, right? But if you use it outside of that range, for example, temperature lower than 0.2 Celsius or temperature higher than 34.4 Celsius, you're going to start having higher and higher errors, okay? So try to use the equation only if you are in the range of that particular coefficients. For a couple of compounds, they have the 2 or 3 different ranges, and they have different constants of different A, B, and C. Okay. Okay. So that is one way to estimating the vapor pressure. That's one equation. It's a nice equation. Empirical, but gives good enough results. Another way is to use a Cox chart.
Cox chart over here. Okay, so this what relates is the vapor pressure. What is it? The vapor pressure in this particular plot in pounds force divided by inch square, so PCI, right? Pounds over square inch. And you have one different plot, well, one different curve for each component, right? For example, this is the curve of propane or ethane or water over here, and so on. And if you see, these curves are almost straight. They're not completely straight. If you see, for example, the one with propane over here, it's not completely straight, but they are almost there, right? So if you want to find the vapor pressure of any of these components at some temperature, let's say to not draw too much, that you want to obtain the N-pentane that is here, the vapor pressure at, let's say, minus 20, let's say to minus 50 Fahrenheit, right? So you go to the line, and then you go to straight to the side, and you find that the vapor pressure of N-pentane to N minus 50 Fahrenheit should be around 0.28 PCI, right? And that's it. You read it directly from the plot. This can be done too, of course. Yeah, any of the three methods that you want to use to obtain the vapor pressure, it's fine. If you use a plot, usually the tables are the best because, well, they have specific numbers. Here you, in the Cox chart, for example, like I did just right now to write out this 0.28 PCI. Well, you have to say, okay, I think it should be around, because it's from 0.2 to 0.3 and it's more or less a little bit higher than middle, so 0.28. Okay, so that one gives an error, of course. And tables, of course, they don't. They have fixed values for most of the temperature, and if they don't, you can do an interpolation between 2 points, and it's a lot closer or a lot more, or you have less error than using a Cox chart or than an equation or any of it. Okay, so let me see what time is it. Okay, I think we're going to end this presentation just right here, because then it's going to start another topic that is called the Gibbs phase rules. So that we'll see it next Monday. Of course, we have exam on Thursday. Okay, so I don't know if you have any questions for now for the presentation, for that part of the presentation. Any questions? Yes, I have one, teacher, but Yes. can you return to the slides, please? Yes. Before that slide, it's like, no, before. Yeah, in this I don't understand very well the specific molar volumes. No, that one, that's why I put it an X in there. Don't calculation. I didn't mean to put this here. Okay. Okay, I should do that right now. Okay, thank you. Okay. You're welcome. Any other questions about this presentation? Is the exam, will this be on the exam on Thursday? No, the part for the exam, all the things that we saw before this week. So chemical reaction. And combustion? Yes, that too. Okay. Any questions about the presentation? Okay, so on Thursday, well, somebody asked me if I'm going to upload the presentation. Yes, of course, I'm going to upload it. And another thing, for the exam, it's going to be on a virtual platform like Blackboard or Socrates or something, and it's going to be from Thursday from 8:30 to 10.
okay, like a regular exam, right? So, and it's individual and so on, right? The only advantage that you have is that you have access to more things like a book and so on, right? But of course, the exam is going to account for it. So that if you don't have any more questions, we can end the session here. Guys, sorry, for the exam. For the exam, either way, I'm going to be on Blackboard or on Zoom. Okay. For example, if anybody of any of you have questions about part of the exam, a question or anything like that. Yeah. So either way, I'm going to be here on Zoom while you do the exam. If you want to connect, fine. If you don't want to connect, it's fine too, right? That is not part of the exam. Zoom. If you want to, I'm going to be here, right? And the homework, should we send it to you or? Yeah, the homework, because we are not going to see each other, you can take pictures of it. It doesn't have to be written in Word or anything like that. You can send it through pictures and upload it to Blackboard. Okay, thank you. You're welcome. Okay, guys. If you don't The have... 3 extra, yeah, sorry. The 3 extra points of the homework is on the homework or in the final grade in second partial? Because we have 2 problems that said is the extra points. The extra points are in the homework. Okay. Yep. But only if we can solve the homework, or I don't understand. No, there are 20 problems in the homework, and the 21 and 22 are extra, but it says if you solve it, you have 3 points extra in the homework. Okay, thank you. You're welcome. Okay, so anything else, guys? Okay. Well, I will either way. I'm going to send a announcement to Blackboard so everybody's on the same page, even if they didn't appear here Zoom today. So see you on Thursday, or see you tomorrow when we go to the advice session. See you guys. Thank you, teacher. Have a nice day. You too, guys. See you. Bye. Bye.